solamente el Ateneo, pero el Ateneo en definitiva es la casa de todos y de todas. Es un espacio de debate, de pensamiento, donde damos cabida pues, a todas las manifestaciones artísticas, de creación, de pensamiento, de iniciativas de debate, de presentación de libros, en un amplio elenco de actividades que vamos realizando a lo largo de cada semana. A veces en la semana hay verdadero overbooking porque son muchísimas las actividades que hay, pero bueno, en principio creemos que ese es un poco el sentido y el espíritu del Ateneo, así que nosotros seguimos adelante en esa tarea. Bueno, esta tarde tenemos una de las actividades que es la diáspora sefardí, historia, cultura y poesía, ¿no? Yo creo que vamos a tener una serie de condimentos que se van a poner en liza esta tarde, porque ya por lo pronto tenemos aquí un pandero y una pandereta, y tenemos a alguien que nos va a leer también algunos poemas sefardíes, ¿no? Bien, bueno, Pepa nació en Jerez de la Frontera, reside en Granada, economista y consultora de formación, reorientada hacia las humanidades, especializándose en el estudio, la investigación, la difusión de la historia y la cultura de los hispanojudíos y sefardíes en la diáspora. Conferenciante, profesora e intérprete de canciones y poesía sefardí, con dilatada experiencia a nivel nacional e internacional y múltiples conciertos desde el año 2005. Ha trabajado en la restitución y recuperación del legado y la memoria del pueblo judío sefarad, mediante la creación y consolidación de varios proyectos de los que ha sido fundadora y que ha liderado y que lidera actualmente la actividad. Por citar algunos de ellos, el Centro León Hebreo, Estudios Judíos de Sefarad y Diáspora, con una serie de programas educativos y de investigación en la línea de estas temáticas. Vicepresidenta y cofundadora de la Red Sefardita Transfronteriza Hispano-Lusa tras la huella judía, Mer Tamid, llama eterna, sería la traducción. El proyecto de investigación El posible origen judeo-converso de Antonio de Lebrija. Muestra Biblioteca de Sefarad, fundadora de la asociación B. Sefarad Legado Sefardí, co-creadora de la iniciativa Enclave Poética junto con Luis Pablo Núñez del proyecto para la difusión y mejor conocimiento de la poesía española y extranjera a disposición del público en general. Y algunas de sus iniciativas tienen que ver con la creación y dirección del un curso de verano en la Universidad de Olavide de Sevilla, en sede Carmona, Historia y Cultura de los Judíos de Sefarad, clases de la Universidad de Texas sobre el legado judeo español, creadora de Sefardí Braille, embajadas culturales para la creación, para establecer puentes entre Sefarad y la diáspora. Primera jornada sefardía hispano-lusa, primera jornada por la memoria sefardí. Ha impartido conferencias en distintas universidades. Hay un listado de universidades que, bueno, a no leerla porque, bueno, son varias distintas universidades de ámbito nacional aquí en España y de algunas en otros países, ¿no? Y bueno, eso es un poco la trayectoria de Pepa Rull, que en cierta manera, bueno, pues yo creo que es un aval suficiente como para que entendamos que lo que hoy nos va a decir, lo que hoy va a hablar al respecto de esta conferencia y la lectura poética, pues va a ser de alguien que realmente conoce el tema y lo ha trabajado y lo ha investigado. Así que buenas tardes. Buenas tardes. Pepa, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido. Manuel Galo. Lo presentamos también y os dejo ya con vuestra tarea, que es la de ilustrarnos en este sentido. Venga, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias, Antonio. Gracias, por supuesto, al Ateneo, gracias a Antonio Lara, gracias a Jesús Ambel, que no puede estar aquí, pero que es el que ha
hecho posible este ciclo de conferencias sobre Sefarad. Y gracias a todos los que habéis tenido a bien venir. La verdad que da gusto ver la sala llena. Y muchas gracias, por supuesto, a Manuel Galvez, que me va a acompañar hoy. Y Manuel él es médico y escritor. Ha hecho un trabajo, la verdad que sorprendente, sobre el judeo español, sobre la lengua. Además, escrito en judeo español todo. Y cuando él, bueno, ¿tú eres de aquí, de Granada, Manuel? ¿O de dónde? Bueno, de Almería, pero vamos, ¿qué quiero decir? Que no es sefardí. Entonces es asombroso porque esto es un ejemplo de lo que es la herencia. Porque yo se lo digo a él, digo, se lo traías tú puesto, ese interés y esa capacidad. Entonces, además, nos va a hablar en sefardí. Nos va a hablar en sefardí. Entonces yo me quedé muy sorprendida cuando llego a Granada y un señor me escribe en sefardí, en judeo español, y yo digo, pero bueno, ¿de dónde ha salido este señor? Pues aquí le tenemos. De manera que es una pasión, ¿no? Y tiene un manual también, ese manual es digno de... Entonces, bueno, yo estoy muy honrada de que él hoy haya querido acompañarme porque se trata de una conferencia, como digo, conferencia ilustrada, que significa pues que aparte de contar y de relatar, pues también vamos a tener lectura de poesía en sefardí, efectivamente, y para el que aguante hasta el final, pues alguna canción sefardí que voy a tener el gusto de compartir con ustedes. Verdad que hace mucho que no canto, saldrá como tenga que salir, pero lo importante es que conozcan cómo es esa cultura, ¿no? Que es tan desconocida. ¿Y podemos grabar cuando cante? Sí, no hay problema. Si sale mal, la borra. Ya está. Bien. Bueno, esta conferencia, entonces decía que tendrá un final, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Pues un final de fiesta sefardí. Quiero dedicar esta conferencia, se escucha bien, ¿verdad? Porque es que yo aquí me escucho bajo. ¿Me escucháis bien allá al final? Vale. La quiero dedicar, en primer lugar, a una persona muy querida mía, que también es una amiga y que ha sido una investigadora y sigue siendo impresionante del tema de la cultura sefardí, como es Paloma Díaz Mas. Paloma Díaz Mas, pues afortunadamente se cruzó, tuve la oportunidad de... Ahora. Bien, pues ella ahora mismo acaba de retirar, pero ha sido jefe de los grupos, uno de los grupos de investigación del CSIC sobre Sefarad, sobre la cultura sefardí, catedrática de la Universidad del País Vasco y una persona excelente. Y yo creo que parte de lo que yo he aprendido se lo debo a ella, por lo tanto le quiero dedicar esta conferencia a ella. Quiero dedicársela también a otra profesora que yo creo que es bastante desconocida, para mí lo era, y yo pregunté, creo que, en fin, de aquí de la Universidad de Granada, que se especializó en el judeo español, Ana Riaño. Entonces yo creo que Ana Riaño también merece un reconocimiento. Desafortunadamente murió relativamente joven, de manera que ya no está con nosotros, pero de alguna manera sí está. Bueno, pues nada, sin más preámbulos voy a empezar a comentar un poquito. Siempre digo lo mismo, bueno, al final se puede preguntar, yo comparto los conocimientos que tengo, en algún momento puedo no tener razón, tampoco, como decía, yo no soy catedrática, no siento cátedra, lo único que procuro es crear una inquietud sobre el tema y sobre todo, pues también trabajar por la memoria de este pueblo tan olvidado y tan desconocido sobre todo, ¿no? Bueno, la diáspora sefardí, hablamos de los judíos que estuvieron en la península ibérica durante por lo menos 1500 años, hasta que fueron expulsados, probablemente más, pero bueno, vamos a quedarnos ahí. Una vez expulsados, el camino que ellos recorren y se van asentando por los diferentes lugares del mundo es lo que conocemos como diáspora sefardí, diáspora, dispersión, ¿no? Y el tema es absolutamente impresionante, para cubrir una conferencia evidentemente que no, pero bueno, yo procuraré por lo menos dar unas pinceladas, ¿no? Bien, se olvidan los sefardíes en España, en la península. Tengo que decir también antes de continuar de lo que, bueno, tengo
tengo que decir lo que es sefarad, ¿no? Porque aunque probablemente muchos de los que estáis aquí ya sepáis lo que es, pero hay personas que no saben el concepto de sefarad. Sefarad es como llaman los antiguos hebreos a la península ibérica, es decir, a España y Portugal. Hablaremos de israelitas españoles, que son sefardíes, pero también están los portugueses, ¿de acuerdo? Y esto fue una traducción que va a hacer Jonathan Ben-Uziel, de la Escuela de Giles del siglo I después de Cristo, un judío en Roma. Por lo tanto, cuando hablamos de sefardíes, estamos hablando de los judíos que vivieron en Sefarad, en la península. Y hay que distinguir también, conviene distinguir entre los hispanos judíos, que serían los judíos que cuando estaban viviendo aquí, y los sefardíes, que es como se les conoce una vez que ya están, ¿no?, fuera de la península. Se puede llamar sefardí a un judío del siglo XII aquí, sí, cierto, pero quizás fuera más correcto decir hispano-judío, para diferenciarlo de esa sefarad que está fuera ya, ¿no? Bueno, entonces a mí me gustaría hablar, me he ido de la presentación. A ver. No te vayas porque entonces ya le hemos liado. Ahora. Vale. ¿De qué voy a hablar? Voy a intentar hablar, que no sea muy ampliamente, pues sobre esa dispersión, a qué lugares fueron, o sea, vamos a viajar un poquito. ¿A qué lugares fueron? Marruecos, algunos de ellos nada más, Marruecos, Antiguo Imperio Otomano, Estambul, Salónica, Italia y Ámsterdam, como podríamos decir los lugares más representativos, ¿no? Voy a hablar de la lengua del judío español, claro. Voy a hablar del exilio, un poquito del exilio de los libros, de la cultura, con pinceladas de los distintos elementos, y de la poesía. Bueno, tengo que decir que, evidentemente, los judíos que llegan aquí luego, en muchas ocasiones se ven obligados a exiliarse o a salir, y quizás tengamos una idea de que quienes se interesan un poco por el tema, ¿cuándo se fueron los judíos de aquí? Pues en 1492, evidentemente que sí, con el edicto precisamente firmado aquí, en la Alhambra, pero hubo precedentes y hubo otra diáspora ulterior, ¿de acuerdo? El precedente pues fue, por ejemplo, voy a citar el caso de Nachmanides, que el nombre que tenía en catalán en ese caso era Bonastruc Saporta, que fue considerado uno de los mayores autoridades rabínicas del Reino de Aragón. Hubo una disputa, en el siglo, estamos hablando de 1267, estamos hablando del siglo XIII, y hubo una disputa, en la cual las controversias que se hacían las organizaban los reyes o las autoridades eclesiásticas en aquel momento, pues era como una especie de poner uno enfrente de otro a rabinos y a eruditos cristianos para demostrar qué religión era la que llevaba razón, ¿no? Bueno, pues este hombre, Nachmanides, la verdad que lo hizo muy bien, pero a pesar de hacerlo muy bien, como era judío, pues le tocó exiliarse. ¿Y a dónde fue? Pues a Jerusalén. Y en Jerusalén él va a fundar, si no la primera, la segunda comunidad y sinagoga de allí. Por lo tanto, ya aquí hay un primer ejemplo de judío que sale antes de 1492 y llega a Jerusalén nada menos en el siglo XIII, y allí constituye esa comunidad, porque los judíos allí estaban, la verdad, la situación estaba muy mal. Siglo XII y XIII también, los judíos andalusíes. En la conferencia anterior hablé de Al-Ándalus, hablé de los judíos andalusíes, también se tuvieron que ir de aquí de Granada, por ejemplo, como Yehudá Ibn Tibón, conocido en el monumento que tiene por el Moro, pues Yehudá Ibn Tibón, que fue padre de los patriarcas de traductores, pues se tuvo que ir, en este caso porque venían los almohades, no siempre eran los cristianos quienes los echaban, ¿no? Finales del siglo IV, en 1391, la masacre de Sevilla, que acaba con la judería de Sevilla, el 6 de junio de 1391, va a ocasionar en 2 meses la destrucción de prácticamente todas las juderías que había en la península, incluso también tengo entendido que Portugal. Por lo tanto, aquí ya hay un momento muy dramático,
donde los judíos que se salvan, murieron muchos, se dice que pudieron morir 2000 judíos, pero para aquella época, evidentemente, la comunidad judía era una parte importante y 2000 personas masacradas es mucho, ¿verdad? Una sola es mucho, pero es que 2000 ya... Entonces, los que pudieron sobrevivir huyeron. ¿Y a dónde huyeron? Pues se sabe que, por ejemplo, algunos llegaron a una ciudad de Marruecos que está cercana a la frontera con Argelia, que se llama Debdou. Ya no existe esa ciudad, hoy prácticamente no existe, pero fue una ciudad muy importante a donde llegaron los judíos sevillanos. Bien, finalmente, final del siglo XV, efectivamente, 31 de marzo de 1492, pues tenemos la expulsión, vamos a decirlo así, ¿no? Ya fue la expulsión más definitiva en poco tiempo, ¿no? Y de ahí se dice pues, que pudieron salir. Las cifras son muy complicadas en la historia, más de los judíos, porque nos falta mucha documentación, pero parece que entre 100.000, algunos investigadores dicen 100.000, y otros que hasta 300.000. Bueno, no sabemos exactamente cuántos, pero la verdad es que ya no pudo quedarse ni un solo judío más en los reinos de Castilla y de Aragón con la pena, o sea, salvo pena de muerte. Y hay diásporas posteriores, ya una vez, claro, se tienen que convertir los que se quieren quedar, porque como judíos no se podían quedar. Se convierten, muchos de ellos en el judío en secreto siguen siendo judíos, lo que llamamos cripto-judío, cripto de encriptado, ¿no? Secreto. Pero la Inquisición, que es constituida en 1480, el primer tribunal en Sevilla en 1482, la Inquisición no se fiaba, porque claro, había esa realidad de que había muchos judíos que no aparentaban serlo. Entonces persiguió de una manera muy importante a esos judíos conversos, oficialmente cristianos nuevos, pero que en realidad en muchos casos seguían siendo judíos, aunque hay que decir que la Inquisición perseguía a muchísima gente que no tenían realmente esa culpa. O sea, eso puede ser para otra conferencia, ¿no? Pero bueno, es verdad que se ven obligados muchos judíos conversos, hasta el siglo XVI, hasta el XVIII por lo menos, quizás algo del XIX ya menos, porque ya la Inquisición del XIX no estaba, a emigrar. Y van a emigrar a muchos a América. Bueno, de aquí salen y van a Portugal, donde primero son acogidos una gran mayoría de judíos, pero luego, y ya voy a poner aquí, no, bueno, vamos a dejarlo. Luego resulta que el rey Manuel I se casa con la hija de los reyes católicos, con Isabel, y entonces los reyes que habían expulsado aquí a los judíos dicen, hombre, pues ahora en el reino donde va nuestra hija tampoco puede haber judíos. Condición que le ponen a Manuel I para poderse casar, y bueno, casar y hacer todos los acuerdos, ¿no?, estratégicos que ellos hicieran. ¿Qué hace el rey Manuel? Primero piensa, bueno, pues los expulso, ¿vale? No me queda otro remedio. Pero después se da cuenta que dice, ¿y de verdad voy a expulsar yo a este tipo de súbditos? ¿Qué hace? Los convierte a la fuerza, por edicto. Y esto hace que también los criptojudíos, que a veces efectivamente han sido llamados marranos, en Portugal pues sea una experiencia, una realidad mucho más palpable, ¿no? Porque es que ahí no les dieron a elegir, os convertís, os vais, como fue aquí, sino os convertimos. Bueno, la diáspora sefardí, bueno, yo aquí quiero contar por dónde salieron. Que lo debí hacer. Las vías de salida. Bueno, aquí he puesto una foto de un puente medieval de más de 500 años, que está ahí de pie, en Passagem, al lado de Marbao. Por ahí, por ese puente, pasaron los judíos que se fueron de aquí a finales del siglo XV y sigue estando ahí. Entonces, realmente cuando pasas por allí te impresiona, ¿no? Porque dices, madre mía. Bien, pues este es un ejemplo. En Portugal, o sea, a lo largo de la raya, de la frontera portuguesa, pasaron por donde pudieron muchos, pero hay 5 puntos fundamentales por donde fueron pasando. Por lo tanto, ¿qué vías de salida tuvieron? Pues al oeste, Portugal. Por el norte, Reino de Navarra, que ahí pudieron pasar. Al este tenemos el Mediterráneo, ¿no? En el caso del sur tenemos los puertos de Almería y de Almuñécar. Muchos judíos de aquí de Granada salieron por Almuñécar. Y quería comentar una pincelada nada más para que entendamos
que judíos había en todas partes casi. O sea, cualquier lugar, cualquier ciudad que tuviera un mínimo de actividad, había judíos, aunque fueran pocos. ¿Por qué? Porque los judíos llevaban la administración, llevaban el comercio, o sea, eran útiles. Por lo tanto, había. Y, por ejemplo, de una pequeña población bueno, ahora mismo en la serranía de Ronda, ahí Casarabonela, que por cierto tengo yo algún ascendiente por ahí, de ahí salieron 23 judíos, pero es que estamos hablando de poblaciones muy pequeñitas. Bien, y luego ya por el sur, claro, ¿a dónde fueron? Al norte de África, pues también. Bien. Voy a explicar ahora, aquí tenemos un mapa con la dispersión, un poquito con unos vectores que nos van a indicar las migraciones, como he dicho antes, del siglo XV al siglo XVII, y que son las que están en rojo, las flechas rojas que veis. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Y las flechas verdes es las migraciones que hubo ya del 17 hasta el 18, como he dicho antes. Como podéis ver, bueno, las cifras que hay de judíos, eso no lo tengáis en cuenta porque yo he cogido el mapa porque me ha parecido muy ilustrativo, pero habría que actualizar, O sea, esas cifras no las tengamos en cuenta. Como decía Ana Salomón, que fue una directora del Centro Sefará de Israel, los sefardíes fueron con la patria a cuestas. ¿Y a dónde fueron? Pues ya veis, por un lado Marruecos, diferentes ciudades, hablaremos luego un poquito más, también todo el norte de África, Túnez, las islas de Creta, llegaron hasta Jerusalén, también se fueron parando en Turquía, Izmir, Estambul y más ciudades, Esmirna, en Grecia, lo que hoy es Grecia, tenemos Atenas, por supuesto Italia, después de ahí ya, por las líneas verdes tenemos los que de Portugal, que después tuvieron que salir de allí, porque, perdón, no le he dicho eso, que es que el rey Manuel, claro, sí que algunos se fueron, y posteriormente ya como judíos conversos también fueron, ¿no? Que ya van a Londres, a Ámsterdam, de Ámsterdam saltan a América, a las Antillas holandesas, Curazao, todo, y muchas comunidades americanas fueron constituidas por estos sefardíes que previamente habían estado en Holanda, ¿no? Bueno, pues ahí podéis ver, esto sería la diáspora sucesiva muy resumida, Aquí os puedo decir las ciudades, pues eso, Estambul, Salónica, Adrianópolis, al principio, Esmirna, casi toda la península balcánica, Sarajevo, muy importante, las islas del Egeo, Rodas, Siria, sobre todo Alepo, Israel, que ya lo he mencionado, Egipto, el Cairo y Alejandría. Entonces, cuando era el Imperio Otomano, no existían como naciones, ni Turquía, ni Grecia, ¿no? ni Israel, pero hoy, lo que sería hoy, pues y fueron a Turquía, Grecia, Albania, Bosnia, Serbia, Montenegro, Croacia, Macedonia, Bulgaria, Rumanía, Budapest y Viena. Bueno, esto sería lo que constituye la diáspora oriental. Y la tercera área sería la diáspora occidental. En este caso, como vemos aquí, pues Italia, en Italia Ferrara, Venecia, Livorno, en los Países Bajos he dicho Ámsterdam, también Hamburgo, Londres y al otro lado del Atlántico, pues es lo que acabo de explicar, ¿de acuerdo? Y van a seguir habiendo sucesivas diásporas. Desde Marruecos se tendrán que ir cuando ya se independiza el Reino de Marruecos, 1956, pues se tienen que ir a otros lugares. ¿A dónde van? Canadá, también van a América y a Francia, por ejemplo, porque eran francófonos, entonces buscan lugares donde se hablara francés. Bueno, pues la dispersión y el proceso de formación de esas comunidades donde van llegando es realmente muy complejo, os lo pueden imaginar, muy complejo el viaje, muy complejo los que se quedaron por el camino, muy triste los que se quedaron por el camino, y muy difícil cuando llegan, porque generalmente ya había judíos allí también, y no siempre los judíos que estaban recibieron también a los sefardíes. Bueno, entonces, ¿a dónde llegaron? Por ejemplo, en el caso de la primera, voy a hablar ahora ya de el primer lugar, ¿a dónde llegan? Marruecos. Bueno, aquí tenéis una foto de la sinagoga Nahón de Tánger, que es una maravilla.
no es de la época de 1492, es aproximadamente el siglo final, el principio del XIX, pero bueno. Y tenemos algo muy interesante, que es el cementerio de Castilla, el llamado cementerio de Castilla de Tetuán. Que ese sí que está desde 1492, cuando van allí, yo estaba allí, hay algunas sepulturas que están ya las pobres muy desgastadas, porque es que cuando llegaron, algunos de los que llegaban, que ya llegaban muertos, fueron enterrados allí, y después posteriormente. Pero por eso se llama cementerio de Castilla, porque ahí están enterrados los que llegaron desde Castilla. Bueno, Marruecos, como he dicho, ya había judíos allí. ¿A través de qué puertos entraron en Marruecos? Pues Arcila, Tetuán, Larache y Salé. Esto nos lo cuenta el cronista Abraham de Torrutiel, que en su libro el libro de la Cábala de 1510, y que vivió él la expulsión cuando tenía 10 años. Y a pesar de las muchas dificultades, no tardaron en organizarse en comunidades que se llamaban la comunidad de los expulsos de Castilla, o los Megorachim de los castellanos, y había 4 comunidades fundamentales, que eran la de los castellanos, la de los aragoneses, los granadinos y los portugueses. Y todos al final acabaron denominándose los castellanos. Los judíos de origen español pues prosperaron en Marruecos, a pesar de todo, y por ejemplo en Fez podemos decir que se contaba hasta 10.000 israelitas españoles. Yo quiero resaltar esto, israelitas españoles, porque así es como ellos se denominaban, no como sefardíes, sino como israelitas españoles, según un informante del doctor Pulido. Otras ciudades importantes de la diáspora sefardí, además de Debdú, que ya lo he comentado, fueron Tánger, Larache y Essaouira. Y según el mismo informante, los judíos vivían en barrios cerrados, en lo que llamaban Melá, al estilo de las juderías de Sefarad, y permanecieron allí pues hasta, como he dicho antes, la creación del Estado de Israel en 1498 y la independencia de Marruecos. Me he pasado a poner algo muy importante. Me vaya a disculpar, pero es que a ver cómo lo hacemos. Porque yo quiero explicar quién fue el doctor Pulido. Y lo voy a explicar con un vídeo, a ver si se ve bien. En los primeros días de septiembre de 1880, viajando mucho con su familia en el camino de Viena a Budapest, tuvo su primer encuentro con 4 pasajeros que se le acercaron interesados al oírle hablar en español, pues le recordaba una patria amada y perdida en los pasados siglos, y desde entonces siempre por ellos y sus hermanos lloraba. No sé, entonces no entiendo, porque tendría yo ponerlo aquí, tendría que salir. Vale. Yo le he dado aquí a pero no. Ahora hemos quedado sin nada. ¿Ya? Vale, vamos a enseñar. Vamos a intentar. No lo quiere coger, no sé por qué. Porque esto está conectado, si yo estoy ahí en la pantalla. Bueno, pues si no puede ser. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Que he hablado yo mucho, cojo carrerilla. Manuel nos va a empezar a hablar un poquito y también un poema. Buenas tardes. Como ha dicho Pepa, yo voy a probar a hablar todo el tiempo en judeo-español, más si no sé cómo va a escapar la cosa. Primero quiero agradecer a Pepa por la invitación y al Ateneo también, y a todos vosotros por estar aquí con vosotros. En hablando de la diáspora, podría ser interesante que melde 2 poemas que probablemente vas a conocer. Es Adiós querida, son poemas y canciones. Adiós querida
es un poema, una canción que tiene la melodía de Addio del passato, del Trovatore, esta ópera de Verdi, que ninguno sabe si fueron los judíos que le pusieron la letra a la música o a las robes. Así, en cualquier caso, tengo a mi cara amiga Eva, que me puede corregir si esto es errado. Adiós querida, dice Ancina. Adiós, es una canción. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Mucha gente dice que esto está dirigido a la España, a Mossos. Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, quitar es expulsar, sacar fuera. Corazón ella no te dio para amar segundo, para amar a cualquier otra persona. ¿Qué quiere decir en este caso? Corazón ella no te dio para amar segundo. Va, búscate otro amor. Aharba, otra puerta. Aharbar es tomado del hebreo, del ivrit, que es golpear, no como en inglés. Aharba otras puertas y espera otro ardor, que para mí sos muerto. Y espera otro ardor, que para mí sos muerto. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Os aconsejo de sentirla en YouTube y podéis toparla fácilmente o en turco colaimente. Y la otra, el otro cante que yo tengo para leer es Árboles lloran por lluvias. Es dito, se dice, que esta canción, este cante, esta cantica, la cantaban los judíos cuando eran llevados a Auschwitz. Metettino es poner atención. Árboles lloran por lluvias y montañas por aires. Así lloran los misógios por... Perdón. Regreto mucho. Sería judío español. Lo siento mucho. Ellos toman muchas palabras, como ya dijo Pepa en la primera y en la segunda intervención, que ellos fueron arrollados de sus patrias, la Sefarad, fueron tomando palabricas de los diferentes sitios donde ellos pasaban. Entonces, a la fin del siglo XIX, ellos tomaron muchas palabras, los verbos del francés, porque era la lengua que usaban más las élites. ¿Ya? Entonces, bueno, árboles lloran por lluvias y montañas por aires. Ansí o ansina lloran los misógios por ti, querida amante. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas yo me voy a morir. Blanca sos, blanca vistes, blanca es tu figura, blancas flores caen de ti, de la tu hermosura. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas yo me voy a morir. Y yo tengo muchos romances y poemas. Si hay problemas, yo puedo Estamos aquí seguir. tratando de... Gracias, estamos tratando de resolver los problemas técnicos que siempre están ahí. Bueno, la opción sería poner el vídeo que se escucharía como un audio. Si os parece bien, una pena porque las imágenes son bonitas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Con la tecnología, yo por lo menos no puedo. Bueno, pues entonces vamos. Lo pongo desde el principio. En los primeros días de septiembre de 1880, viajando Pulido con su familia por el Danubio, en el camino de Viena a Budapest, tuvo su primer encuentro con 4 pasajeros que se le acercaron interesados al oírle hablar en español, pues les recordaba una patria amada y perdida en su pasado siglo, y desde entonces siempre podían sus hermanos lloraban. Se trataba de unos cuantos hombres de negocio que le informaron sobre la actual composición y organización de las amplias colonias sefardíes de Serbia, Rumanía, Bulgaria, Turquía, Asia Menor, etc.,
en las cuales el idioma, las costumbres, los rezos, los cultos ancestrales y la firme e indeclinable esperanza de una reconciliación futura con la antigua madre patria, ofrecían al espíritu más negado y al español menos amante de su gloriosa nación uno de los problemas más interesantes que se pueda presentar no ya a un estadista, sino a todo político, por poco avisado que fuera. Y aquí empezó la preocupación de Pulido, reflejada inicialmente en sus cartas al periódico El Liberal. Desde entonces, nuestro hombre prestó siempre atención a este género de encuentros que tenía en sus viajes por Europa. Pero donde hubo de adquirir su máximo interés y sentirse movido a un estudio más profundo, fue hacia el año 1904, cuando hizo un viaje a Oriente, pisó tierra asiática, conoció y trató más a fondo al director de un instituto español de Bucarest, después gran rabino de Turquía, don Enrique Bejarano. Se comunicó en Constantinopla con altos personajes judíos españoles como Isaac Pasha Amolo, pertenecientes a la corte del sultán Abdul Hamid. Examinó con ellos el problema de las relaciones hispano-hebreas y trajo a su regreso a España muchos y poderosos elementos de juicio para publicar su colección de artículos en la Ilustración española y americana, sus libros Los israelitas españoles y el idioma castellano primero, Los españoles sin patria después, pronunciar sus discursos en el Senado, sus conferencias en varios centros sociales y literarios, y abrir con ello comienzo a la interesantísima correspondencia hecha pública, con la cual movió a infinitos españoles, conquistó muchas voluntades para su causa, impulsó y adoctrinó a los jefes políticos en uno de los problemas más importantes que se le había planteado a España en los últimos tiempos. Consiguió en definitiva interesar en el tema a las personalidades muy significativas. Como ya hemos señalado, el primer encuentro de Pulido con los judíos españoles ocurrió por casualidad a principios de 1880, y salvo una breve descripción de la reunión en un periódico liberal, el hecho no tuvo mayores consecuencias. En aquella época, Pulido acababa de entrar en la vida pública, joven médico de escasos medios y ciertas ambiciones políticas, pero sin un apoyo sólido poco podía conseguir. 20 años más tarde, en 1904, en el citado viaje por el Imperio Austrohúngaro, comprobó la existencia de grandes comunidades sefardíes en los Balcanes y Turquía, donde estuvo con el también citado profesor Bejarano. Con él mantuvo conversaciones en español y en judeo-español, y seguidamente Pulido decidió examinar las condiciones de los judíos españoles y tratar de atraerlos hacia España. A su regreso a España empezó una campaña de propaganda que pronto le dio fama de ser el apóstol de los judíos españoles. Una pena, pero en fin, por lo menos se ha escuchado. A ver, cuando dice personalidades de alto nivel, estamos hablando del rey Alfonso XIII. Realmente la campaña de Pulido fue muy importante y consiguió poner del lado a intelectuales, a personas de primer, socialmente con mucha influencia, ¿no? ¿Qué sucede? Pues tanto la labor de Pulido como los sefardíes volvieron a caer en el olvido. Esto fue como un intento y desgraciadamente pues no hubo forma de recuperarlo. Pero sí es verdad que eso está ahí y siempre estamos a tiempo de no recuperar exactamente el mismo proyecto, puesto que es otra época histórica, pero sí volver a dar a conocer los sefardíes. Bien, yo estoy aquí hablando con ustedes y tratando de salir del lío que me he metido con el vídeo, porque es que ahora mismo, vamos a ver si yo soy capaz, es que no, he perdido el cursor, ya ni lo veo. No te preocupes. Perdón, un segundillo, a ver si yo me aclaro aquí, porque... ¿Algún técnico lo sabe? Alguien que me eche una mano, porque de verdad... Es que no veo el... No veo el cursor, la verdad. Se ha movido la pantalla al otro lado. Venga, aquí es.
claro que sí. Por supuesto, vamos ganando tiempo, porque si no... Ay, Dios. Y esa es la que estamos viendo aquí, pero este curso se ve la pantalla, a ver si sale por la derecha o por la izquierda, que no veo. si no por ahí está configurado como segunda pantalla. La pantalla de aquí y la pantalla de aquí. Si lo mueve a salir para allá. Saliendo de... Bueno, intentando. Ahora hemos ya Si sale por algún lado, A ver, ahí. pero ahí a ver si... ahí hemos salido, pero esa es la segunda pantalla. Vale. Como si tuviera otra pantalla acá, pero bueno, que es en la televisión y no la de Si vos querés, Perdón. Hablando de Marruecos, nos va a leer, bueno, pues ya, Manuel, le doy entrada, pero un segundillo nada, ya estamos ahí. Vale. Hablando de Marruecos, cuando van a llegar allí, resulta que estos castellanos van a guardar el romancero castellano mejor que se guardó aquí en la península. Y esto lo sabe don Ramón Menéndez Pidal, que empieza a investigar y bueno, va mandando luego ya a Marruecos, cuando ya es protectorado español, a una serie de intelectuales. Por eso vamos a compartir algún romance, porque creemos que es muy significativo, ¿no? Realmente es el lugar de la diáspora donde se han conservado el romancero castellano mejor. el judeo español de Occidente es conocido como jaquetía, es el hablado, el que fue hablado en el actual Marruecos. Vos podés entender la mayoría de los verbos, porque he escogido un romance, El prisionero, que si pensás en la traducción española, vos traerá al tino el significado de este romance. Mes de mayo, cuando los fuertes calores, cuando los toritos bravos, los caballos corredores, cuando las cebadas ciegan y el trigo pierde colores, cuando los enamorados regalan sus amores. Unos les regalan lirios y otros les regalan flores, y yo triste de mí, metido en estas prisiones, sin saber cuándo es de día, sin saber cuándo es de noche, si no es por un pacharico que canta desde la torre. Aquí, exceptuando pacharico y otros verbos, podemos entender todo. Y vos remembra este romance castellano, que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se engañan y están los campos en flor. Es el mismo. Y escapa diciendo, sino por una avecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Es casi el mismo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, pues ahora nos vamos ya a Turquía, a Estambul, y aquí vamos a comentar, pues fundamentalmente, que tenemos el personaje del sultán Bayezid II. Tenemos aquí la fecha, final del siglo XV, principio del XVI. Él emitió una especie de edicto de acogida frente al edicto de expulsión que dictaban los reyes católicos. Ahí hay un texto en sefardí, que bueno, no lo hemos traído porque ya si no va a ser mucho, donde decía que el sultán comentaba, se dice del rey Fernando que es muy sabio y muy inteligente, pero no entendemos cómo pueden estar expulsando a este tipo de súbditos que enriquecen un país. Y como el Imperio Otomano estaba creciendo, él dijo, pues para mí todos los que quieran. ¿De acuerdo? Bueno. Hubo una actitud protectora de, por lo menos algunos sultanes, hacia los judíos. Esto es muy curioso porque ellos, por ejemplo, en 1540, ante una acusación de crimen ritual difundida por los cristianos locales de allí contra los judíos, el sultán Solimán el Magnífico emitió un decreto donde prohibía que en el futuro tanto valíes como jueces dictaran sentencias de este tipo de acusaciones y que estas debían de ser llevadas a la corte imperial y ahí ya verían lo que se hacía, ¿no? Y, por ejemplo, otro caso, en 1840, el sultán Abdul Mecid también dictó decretos en este sentido, y lo voy a leer porque es muy, muy curioso. Por el amor que tenemos a nuestros súbditos,
no podemos permitir que la nación judía, cuya inocencia del crimen alegado en contra de ellos es evidente, sea perseguida y atormentada por acusaciones que no tienen el más mínimo fundamento. Esto lo dice un sultán del Imperio Otomano. Bien, pues a los sefardíes, que ni siquiera los monarcas ibéricos ni tampoco los corsarios consiguieron quitarle el poco oro o riqueza que se pudieran llevar, lo que está claro que no le quitaron fue la erudición y la rica cultura que tenían, fruto de la edad de oro que se vivió aquí. Y esto se lo llevaron al Imperio Otomano. Entonces, ¿qué llevaron? Pues, por ejemplo, la primera imprenta del Imperio Otomano la fundaron en 1493 los hermanos David y Samuel Nahmian, siendo el primer libro que salió de sus prensas el gran código jurídico Arba Turim, 4 torres, de Jacob ben Gelial. En otras profesiones en las que destacaron fueron la medicina, los médicos de la Sublime Puerta, como se llamaba la corte del Imperio Otomano, eran prácticamente todos judíos. Y es curioso, uno de ellos, bueno, dos, Joseph Hammond y su hijo Moshe Hammond, habían emigrado desde Granada. Eran médicos judíos de Granada que llegaron al Imperio Otomano y fueron médicos de la corte del sultán. Esto es como para una película, ¿no? Otras dos profesiones en las que destacaron, fue lo que fue la actividad diplomática, los diplomáticos, ¿no? Realmente ahí destacaron porque sabían lenguas, porque tenían mucha habilidad y necesidad de salir adelante. Y podemos destacar la familia de Joseph Nassi, que ocupó un lugar muy importante, pero fundamentalmente la más conocida de esa familia es doña Gracia Nassi Méndez. Bien, luego hablaré de doña Gracia Nassi cuando hable de Italia de Ferrara. ¿Vamos vuelta ahí? No, ahora está, pero estaba viendo la configuración para no sé si es esta. Bueno, perdonad porque estamos viendo aquí con muchas vicisitudes y hay que llegar al final. Bueno, entonces ya comentar que los judíos en el Imperio Otomano los sefardíes van a estar allí durante aproximadamente 300 años, van a vivir con relativa paz, van a tener que pagar sus impuestos, pero van a estar totalmente desligados de Sefarad, desligados de la patria, desligados de España. Bueno, pues ahora ya nos vamos a ir a Salónica, si es que podemos. Ay, bien. Sí, ¿no? Vale. Bueno, otra ciudad importantísima, quizás podríamos decir la más importante de la diáspora fuera Salónica. Ya había judíos allí, Benjamín de Tudela, que fue un sabio judío que viajó muchísimo, ya nos dice que allí había una presencia importante de judíos que hablaban judío griego, no eran judíos sefardíes, eran romaniotas que venían de otra zona, ¿no? Bueno, como hemos hablado de don Ángel Pulido, y yo la verdad que le he pedido ayuda, vamos a leer parte de un texto pequeñito del libro Españoles sin Patria y la raza sefardí. Porque él ahí lo que logró hacer en aquel momento, que no había internet, que no había los medios de comunicación que tenemos hoy, es crear una red de corresponsales, de más de 180 corresponsales de las comunidades sefardíes que le iban contando y le iba preguntando, ¿no? Entonces, realmente para conocer la diáspora sefardí es muy interesante acudir a esta obra. Decir que se me ha olvidado cuando he dicho cómo descubre Ángel Pulido a los sefardíes, que hubo otro personaje de aquí de Granada, que también, vamos a decir entre comillas, no descubre, pero toma un primer contacto con ellos, que es Pedro Antonio de Alarcón. Cuando la época del protectorado, cuando la guerra de África, él va a llegar allí como corresponsal y es el que va a ser testigo de cómo cuando entran en las calles de Tetuán salen algunas personas hablando un español raro diciendo ¡viva la reina! Eso fue Pedro Antonio de Alarcón, que es aquí de Granada y no quería dejarlo en el tintero.
Bueno, pues nos vamos a Salónica con la ayuda de un informante de don Ángel Pulido. Manuel. Cabe decir primero que estos informantes querían placer, agradar a los oídos de quien recibía sus mensajes y el texto es un poco españolizado. No es el tipo de verbos usados al tiempo en esta zona. Además, la carta está tomada del libro de Ángel Pulido. Dice Ancina: en nuestra ciudad se topa la comunidad de Sefaradín, la más importante de Oriente, y el secretario de la comunidad me dio la nota de 52.000 como número oficial. Cuando los sefaradín vinieron en Salónico, ellos trovaron casi 1.000 hebreos que moraban desde muchos años. Hablaban el griego y el hebreo, y los libros dicen que eran del tiempo de los romanos y que tuvieron sus sinagogas el apóstol San Pedro, y estuvo de pasaje por Tesalónico, actualmente Salónica. El estado social de los israelitas de nuestra ciudad se puede divisar en 3 categorías. Prima clase: los muy ricos, que son muy pocos, se ocupan de hechos de banca, operaciones financieras y un poco de empresa industrial. Segunda clase: la medianera hace diversos oficios, negocio, comisiones, representantes de comercio, muy numerosos, detallistas, las mercancías y todo modo de artículos, abogados, médicos, contables. Tercera clase: es muy numerosa, es la más pobre, ocupan todos los duros laboros, con todos iletrados. Esta última clase se puede decir que ocupa los 2/3 de la población israelita española. Como dijo Pepa, ellos se llamaban a sí mismos israelitas españoles. La medicina es también muy ocupada por los israelitas. Los 3/4 de los médicos de la ciudad son judíos. La cuestión de tratar de España no fue posada hasta hoy, mas creo que es un placer para todos el conocer la vieja patria, la España, donde recuerdos muy sensibles existen de nuestros abuelos, y también conocer la literatura y todos los usos. Como semonines de España se topan en nuestra ciudad las sinagogas que llevan los nombres como Madrid, Sinagoga de Aragón, Sevilla, Granada, puede ser Granada, debe ser Granada, Lisbona y de Zaragoza. Se topan también nombres de familias como Toledo, Cádiz, Atías, Manzanares y al menos un café que lo nombran Alhambra. Bien, bueno, pues, la verdad es que es motivo, ¿no? El sultán Bayaceto, como he dicho, autorizó el establecimiento de judíos, aparte de por otras cuestiones, diplomáticas y tal, también porque eran expertos en farmacología, en industria textil, en la imprenta ya lo he mencionado, pero también en la fabricación de pólvora y armas. Entre los siglos XIV y XVII se fundaron 31 sinagogas, cuyos nombres estaban un poco relacionados, ¿no?, con las comunidades. Bueno, pues consiguieron hacer de Salónica un gran centro. Voy a ir un poquito rápida porque hemos perdido tiempo con... Bien, ¿qué hicieron? Crearon escuelas Talmud Torá, crearon bibliotecas, pusieron en marcha, como he dicho antes, las imprentas, que fue famosa también en la de la familia Soncino, que eran judíos italianos y que llegaron allí al Imperio Otomano en 1526. Siempre sefardíes, hablo de sefardíes, ¿eh? Desde el siglo XV hasta la primera mitad del XX, Salónica, que fue el más importante centro sefardí del mundo, y en 1613, por ejemplo, los judíos constituían el 68% de la población de la ciudad. En toda la ciudad se llegó a hablar el judío español y se llegó a decir que no se hacía un solo trato comercial en esa parte del Mediterráneo en una lengua que no fuera el judío o el judesmo o el judío español. Por lo tanto, el judío español se convierte en la lengua franca, la lengua de los negocios. En la caída del Imperio Otomano en 1820 y a principios del XIX se dio un nuevo renacer en Salónica, pero hubo acontecimientos muy dramáticos, catástrofes, calamidades, un incendio en 1917 y, por supuesto, ya lo que le dio la puntilla pues fue la Segunda Guerra Mundial, donde ya los judíos sefardíes de Salónica fueron exterminados en los campos de concentración. Bueno, ya aquí he puesto unas imágenes que veáis. Ese es el cementerio de Salónica, que hoy creo que lo que hay encima es la universidad. Este señor, perdón, es don Moisés Abravanel, que es el que le estaba contando todo esto a don Ángel Pulido.
Y aquí algunas imágenes más para que os hagáis una idea de cómo vestían y de lo que era la Salónica de aquella época. Bueno, pues ahora nos vamos a Italia. Voy a ir rapidilla porque si no... Los judíos llegaron a Roma, pero mucho antes, con la diáspora de la época del siglo I después de Cristo, cuando son expulsados de Palestina. Empieza la diáspora de los judíos por todo el mundo y van a llegar, claro, a la metrópoli, a Roma. Por lo tanto, Roma es la ciudad que quizás tenga la comunidad judía más antigua del mundo o una de las más antiguas. Pero no sefardí, había otros judíos allí adelante. Cuando llegan los sefardíes, se va a aumentar y van a llegar tanto de aquí, de Sefarad, como a los que llamaban levantinos, que eran judíos provenientes del Imperio Otomano. Como digo, siempre estuvieron en exilio, en dispersión, de un sitio a otro, hasta que iban encontrando dónde quedarse. Bien, en Italia las ciudades más importantes fueron Ferrara, Venecia, Livorno o Liorna, y además de Roma, ¿no? La crisis social que generó la llegada de estos judíos sefardíes hizo que se crearan los guetos, los llamados guetos, que eran barrios donde durante el día las puertas estaban abiertas para que se pudiera, pero quedaban cerrados por la noche, ¿no? Y famoso fue el gueto de Venecia, de 1516, aunque tengo que decir que en Sevilla también hubo un gueto anteriormente, pero bueno, estamos hablando de Italia. Allí pudieron algunos, otra característica es que ya los posteriores judeoconversos que emigran, cuando llegan a determinados lugares, si tienen la oportunidad, vuelven al judaísmo. Y aquí en Italia sucedió. Y voy a hablar de Ferrara, de la Ferrara de mitad del siglo XVI, donde se formó un importante núcleo intelectual, en gran medida patrocinado por esta señora que, bueno, una imagen que está ahí para que nos hagamos una idea, que era Beatriz Méndez o Gracia Nasí o Gracia de Luna, la que he mencionado antes, que acabó llegando a Estambul y estando en tratos con el sultán, ¿no? Ella era cristiana nueva, portuguesa, descendiente de expulsos de Aragón, que al morir su marido, Diego Méndez, se hizo cargo de los negocios de la familia, que era la banca, fundamentalmente. Vivió unos años en Ferrara, aunque luego pasó a Constantinopla. Durante los años que está en Ferrara, ella patrocinó la edición de libros judíos con caracteres latinos. La empresa más importante fue la Biblia en lengua romance, la Biblia de Ferrara, que era una traducción, le llamaban traducción calco. ¿Qué era eso? Traducir palabra a palabra del hebreo a la lengua romance. Realmente consideramos, ¿verdad?, que esto no era judío español, era una traducción a la lengua romance, el español, pero no exactamente judío español. Bien, también tengo que mencionar aquí, pues ya que le he puesto el nombre al proyecto que tenemos, pues a nuestro amigo y querido Yehudá Abravanel o León Hebreo. León Hebreo es hijo de Isaac Abravanel, que es el que lidera la salida de los judíos de aquí de España. Y aristocracia judía, personas de muchísima instrucción, y él va a ser un poeta y un hombre de renacimiento con mucha influencia en renacentistas de aquel momento. La familia Abravanel decían que provenían de Sevilla, una vez que vinieron cuando la destrucción del templo, y que era una familia de Sevilla que luego se tuvo que ir a Portugal, ya después con la expulsión a Italia. Bueno, pues no vamos a mencionar más aquí de Italia y nos vamos ya al último lugar que quiero comentar, que es Ámsterdam, que fue sin duda la ciudad con comunidad sefardí más importante, estamos hablando de esos siglos, ¿no?, de lo que estamos comentando, y le llamaban la Jerusalén del Norte. La declaración de Utrecht, después de la guerra de Flandes, donde ya nace la República Holandesa, va a establecer, entre otras cosas, que nadie podrá ser molestado por causa de sus creencias religiosas, lo cual favorece, claro, que se instalen todos estos judeoconversos, personas que querían volver a la fe judía, y allí van a volver muchos. Es curioso que muchos judeoconversos van a ser, se llaman los hombres de la nación portuguesa, porque provenían de esos marranos, de esos conversos portugueses que se van a ir emigrando hacia Ámsterdam, como hemos visto antes en el mapa de la diáspora, ¿no? Y ellos se van a llamar los hombres de la nación, pero realmente los hombres de la nación eran judíos y tenían dos nombres. Estaban a caballo entre la sociedad cristiana por los negocios y todo el comercio que hacían y la sociedad judía, hasta el
Y comentar que en Ámsterdam la figura de Baruch Spinoza o Benito Spinoza, nacido en Ámsterdam, hijo de padres judeoconversos de origen portugués. Y tanto Benito como otro portugués de Oporto, Uriel da Costa, fueron expulsados, le hicieron un jerem la comunidad judía porque ellos no aceptaban la tradición judía. En Ámsterdam había muchos diferentes tipos de judíos y conversos. Incluso había muchos que del judaísmo habían pasado a ser agnósticos. O sea, realmente era una situación muy complicada. Ellos no hablaban el hebreo. La Inquisición prohibía el tener libros en hebreo. Por lo tanto, habían estado muy desconectados, mientras eran conversos, de lo que era la realidad, la tradición del judaísmo. Y como no hablaban hebreo, no podían acudir a la Torá. Entonces, en parte por eso se hace la Biblia de Ferrara también, ¿no? Y otras. Pero, ¿qué hacen ellos? Pues, en el caso de Benito Spinoza, pues quería un poco compatibilizar la tradición judía con la razón, algo que en su momento también hizo Maimónides. Y bueno, pues en esa comunidad pues no se lo permitieron y los echaron. Bueno, la sinagoga, es como una especie de grabado de la sinagoga Shar HaYamajim, Puerta del Cielo, o la Snoga, de los portugueses ya lo llaman así, y se puede visitar hoy, si alguno quiere, está ahí. Bien, pues ya vamos a la parte de la cultura. La cultura sefardí, pues la cultura que se va creando y que van creando ellos con esa base hispánica de lo que vivían aquí, incorporando elementos culturales de todo tipo, tanto la lengua como la gastronomía, de los lugares por donde van asentándose. Y no, imposible aquí hablar de todo, por lo tanto yo nada más que mencionar un poco el carácter de esa cultura, ¿no? Y vamos ya directamente a la lengua. Bueno, aquí puesto lo que estáis viendo es la lengua escrita, pero voy a comentar la tradición oral. Todavía no tienes nada ahí, ¿verdad? Bien. Entonces, el judeo español que se va a transmitir de forma oral por hombres y mujeres, la mujer va a tener un papel muy importante en esa transmisión. ¿Qué es el judeo español? Judeo español, o sefardí, o ladino, o españolí, o judesmo, se le puede llamar de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí vamos a hablar del judeo español. Es la variedad del español que surge del castellano antiguo, que fue esa mezcla de lenguas romances que había aquí, hablado hasta finales del siglo XV, y que tras la expulsión, pues se mantiene, ellos la mantienen como lengua, y como digo, la mantienen con un enriquecimiento de los léxicos de las lenguas por donde van, así como del hebreo. Comentar ladino, realmente ladino vendría de ladinar, de la palabra ladinar, que es pasar al latín los textos hebreos. Muchos, sobre todo las mujeres, y había judíos y hebreos que no hablaban hebreo. Entonces trataron de hacer un esfuerzo para pasarlos al latín. Eso es lo que le llamaban ladinar, que no tiene nada que ver con el ladino referido al judío español. Bueno, el léxico del judío español, según Ana Riaño, en 1998, ella nos dice que coincide una parte de rasgos arcaicos, como por ejemplo agora, fazer, vos, mos, con las peculiaridades innovadoras de las lenguas que se iban encontrando. En este caso, por ejemplo, del turco, chalguillí, meana, furcha. La furcha después os va a sonar, significa brocha. Chalguillí es como una especie de chulo de meana, taberna. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué tiene? Un carácter de lengua fusión, ¿no? Préstamos del hebreo, por supuesto también, del turco, del griego, del portugués, del francés, del italiano y otros. Esta lengua ha sobrevivido más de 500 años y ahora ya está desapareciendo. Diversos motivos. La preeminencia del hebreo moderno en lo que es el Estado de Israel, el uso de las lenguas internacionales, el inglés, el francés u otras, la dispersión y la reducción o el exterminio de las comunidades, como he mencionado antes. Llega un momento en que los sefardíes de clase alta, vamos a decirlo así, o mejor posicionados, van a las escuelas, a las escuelas occidentales, ¿no? Por ejemplo, a la Dante Alighieri, que va a estar creada pues eso, a final del siglo, final del siglo XIX,
y también, sobre todo, a la Alliance Israélite Universelle. Mi francés es malo, pero bueno. Lo importante es entender que estas escuelas fue a donde iban, ¿no?, los hijos de las familias más pudientes. ¿Para qué queda el judío español? Para la clase más humilde, para los más pobres, para los que no tenían acceso a esa educación. También para lo que es las comunidades, ¿no? Nada más. Era una lengua que tenía una variación, y ahí sí que, Manuel, si te quieres tú comentarlo, leer un poema para que entendáis esa gran variedad, ¿no?, que tiene como lengua. Ya, como ejemplo de eso que está diciendo Pepa, en los Balcanes, especialmente en Bosnia, en Sarajevo, Saray, escapaban las palabras con la U, cuando en otros sitios es en O. Para mí es difícil de meldar porque en Jerusalén, en otras, el judío español que es hablado por la poca gente que lo habla en estos días, no dicen ansina. Mamá, yo voy a leer como Clarice Nikoldinsky, que es una poeta mujer que junto con Matitiao, que meldaremos otro poema, son dos grandes poetas mujeres de este siglo, una de ellas es viva. Entonces, esto es solo para ti, para mí. Esto es solo para ti, para mí. No les diremos nada a ninguno. Nos vamos a detener, bien quietos, como si no pasaba nada entre ti, entre mí. ¿Quién va a ver mi mano, tu mano, mandarse un beso, que ni la boca ve, como si no pasaba nada entre ti, entre mí? Y como diferencia, si tenemos el tiempo, yo voy a leer ahora. Matilda Ginny Barnatán y su hija, Viviana Rachel Barnatán, ellas tienen un programa en Radio Exterior de España que podéis oír, no sé deciros a qué hora o la onda, pero es lo nuevo, lo viejo. Caminos, calles, pontes fríos, a veces soltando, momentos escollidos, lugares nuevos, viejos sonos, avoltan, dan calor a los oídos. Momentos que hoy se topan, mañana será un otro día. Profitar los momentos que no tornan, aquel pájaro en volo, aquel suspiro y esos viervos que delicios recuerdo, los queridos que en mi mente resonan y en mi corazón se topan. Vivir es soltando los momentos, las miradas, los viervos, los cariños, los amigos, las carezas, los amores, que nunca se fueron, se topan dentro de mí. Comentarme el dar, el leer, viervos son palabras. Creo que se entiende bastante, pero alguna palabra puede. Bueno, yo voy a continuar con lo que es la lengua escrita, y yo creo que la literatura vamos a tener que pasar porque vamos muy mal de tiempo. La lengua escrita. Generalmente el ladino o el judío español se va a escribir hasta el siglo XIX con caracteres hebreos. Entonces, como veis aquí, por ejemplo, he puesto algunas imágenes. Aquí tenemos la portada de la señora Esther, grande romanzo histórico de Salónica. Como veis, esto es castellano, pero está escrito con caracteres hebreos. O por ejemplo, el aljamía, efectivamente, en la lengua del aljama, ¿no? ¿Perdón? Bien, también tenemos, bueno, se fueron traduciendo, pues obras occidentales se fueron traduciendo al judío español, pero siempre cuando era por escrito con los caracteres hebreos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los periódicos. Los periódicos ocuparon un lugar muy importante para la comunidad, porque era la forma que tenían, ¿no?, de poder estar en esa comunidad dispersa, pues conectados, ¿no?, con su tradición, con todo. Y generalmente los periódicos se escribían también con caracteres hebreos. Aquí, por ejemplo, el que dice el número 8, bueno, el amigo de la familia, tenemos aquí a la izquierda, aunque parezca que no, pero esas letras hebreas, ese título en hebreo, dice el amigo de la familia. Lo que pasa que en vez de él es Aleph, Yod y Lamet, que sería él, ¿no?
Y así van todos los caracteres hebreos, van, y de derecha a izquierda, por supuesto, de derecha a izquierda. Bien, el Yuvetón, hubo hasta 200 periódicos, tanto en Salónica como en otros lugares. Pero yo me voy a detener un poquitín y yo creo que de ahí ya vamos a pasar a la poesía que queda y a cantar alguna canción, porque si no, lo prometido es deuda, ¿no? Pero hubo un periódico que es muy llamativo, que fue El Lucero de la Paciencia, o de la Paciencia, escrito en otros lugares, porque este fue el único periódico que fue escrito con caracteres latinos, no hebreos como los anteriores, y bueno, pues claro, se ha podido hacer un trabajo sobre qué ponía los contenidos, pero el problema de la aljamía es que los investigadores tenían un problema, porque si sabían castellano pero no sabían hebreo, y los que sabían hebreo no sabían castellano, entonces tanto la literatura aljamiada pues quedó ahí un poco olvidada, ¿no? Porque no había, como decirlo, lo digo coloquialmente, quien le metiera mano, porque nadie, no se daba, era difícil, ¿no? Por lo tanto, este periódico que está con caracteres latinos, pues nos ha venido muy bien. Y entonces vamos a leer, ¿no?, un poquito, Manuel, de lo que, de algunos comentarios curiosos. Sí, el Lucero de la Paciencia, sí, se editó en Rumanía solo 3 años, 1885, bueno, 1885 y 1888. Como dijo Pepa, trataba sujetos muy diferentes, de problemas entre aquellos que no pagaban, no abonaban el enregistramiento al jornal, cartas a los lectores, ecos de sociedad. Voy a escoger demandar demandar el importe de sus abonamientos, siendo por poder laborar adelante, que estas palabras muestras son para aquellos señores después que recibieron los números de muestra brochure en francés revista, bueno, que eran chicas. Nos refusaron no solo el número sellino, el sexto, bastante de vergüenza y registro para ellos a tiempo que Lía sabe la ley jornalista. Una carta de los lectores, correspondencia particulares de nuestros honorados amigos, con una viva contentez mendí su primo número del Lucero de la Paciencia, y ni yo mismo no sé cómo felicitarlo mejor por la iniciativa que tomó por desear aparecer en la Rumanía un folio en franco. Y con las novedades o noticias nos dicen que en Londres, en el Parlamento de la Gran Bretaña se contan 7 judíos diputados. Este es el más grande número que alcanzaron nuestros hermanos israelitos ingleses al tiempo de la libertad que se les dio en Inglaterra. Pues eso. Sí, bueno, eran noticias internacionales de la comunidad, pero el análisis de Paloma Díaz Mas ha hecho un trabajo, y alguna otra investigadora también de CSIC, muy interesante, porque se extrae de ahí pues muchísimo para saber cómo vivimos. Bueno, pues ya vamos a pasar, bueno, muy rápidamente también, claro, hubo literatura religiosa, judío español, el Meán Loés, que era como, aparte de la Biblia, en todas las familias había un libro Meán Loés, porque era donde se podía ir a buscar la cultura, los usos, en fin, la tradición, ¿no? Literatura no religiosa, el género patrimonial, romancero, cancionero, refranero, cuentos que leaban cosechas, narradín, los cuentos de Johá, y géneros adoptados, como los periódicos, éramos géneros adoptados, porque estamos hablando ya del 19, de cuando los sefardíes se van occidentalizando, ¿no? Claro, perdiendo también parte de la identidad. La novela, el teatro, fue muy curioso porque se hizo teatro generalmente amateur, pero tuvo muchísimo éxito, y el periodismo. Y comentar que a los sefardíes les encantaban los periódicos y todo lo que era por entrega. O sea, siempre era por entrega, poco a poco, ¿no? Bueno, exilio de los textos de los libros, pero no me voy a detener. Sí comentar que para los judíos los libros son sagrados, tradicionalmente no son de usar y tirar, sino que una vez, sobre todo libro que tenga alguna palabra relacionada con la Torá o con algo sagrado, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer simplemente cómo Michael Molo, de 1891 al 64, dice cómo se recogían y enterraban los libros y otros escritos en las comunidades sefardíes de Macedonia. En ciertas localidades, la Genizar era como una especie de almacén donde se guardaban los libros.
que no se podían tirar, y luego eran llevados al cementerio. Dice, en Salónica unos cuantos ancianos recogían por las casas judías los libros santos viejos, cantando una canción especial en judío español y al son del pandero. Estos sagrados restos eran acumulados en la sinagoga y luego llevados a los cementerios. Por lo tanto, los libros sufrieron el exilio. Aquí tengo un ejemplo de la Biblia de Alba, que fue una Biblia que fue encargada por González de Guzmán al rabí Moshe Arayer, y a los años de ser terminada, ya el edicto pues, fue llevada, tuvo un periplo por el mundo y acabó volviendo y lo tiene en la casa de Alba. Y otra curiosidad, pues una Hagadá. La Hagadá son los libros donde están, para la Pascua judía, donde de alguna manera se cuenta lo que sucedió cuando salen los judíos de Egipto, que yo pues cantaré un romance hablando de esto. Y entonces, esa Hagadá, pues claro, iban con los judíos. Y esta de Sarajevo tuvo una historia increíble, porque es que pasó por todo, pasó por los nazis, pasó por muchísimas vicisitudes, hasta que acabó de nuevo. Bueno, en este caso esta no, bueno, volvió no a Sefarad, pero está en el Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina. Por lo tanto, los judíos llevaron con ellos sus libros en ese siglo. Y ya, pues la gastronomía, vamos a leer, leemos esto y ya nos vamos a las canciones, porque ya, bueno, a los poemas. ¿No? No, tú el texto lo lees tú, porque esto no es la canción, es el texto. Ah, no lo tienes, no lo tienes. Ah, vale. Bueno, pues esto lo voy a leer yo entonces. Para que entendamos la gastronomía sefardí, pues muy basada en verduras y muy mediterránea. Y aquí, este texto en judeo español dice, bueno, yo no lo hablo como Manuel, pero en fin. Las verduras ocupan un lugar muy importante en la gastronomía sefaradí y hay un número considerable de comidas que son guisadas enteramente a base de verduras, mientras que de otra parte hay también verduras como el tomar, por ejemplo, que entran en la composición de muchas diferentes comidas, a las cuales dan más color y sabor. Al juzgar del número de comidas que pueden ser guisadas con una de estas verduras, la más popular es singularmente la berenjena. Esta preferencia tiene sus raíces en los tiempos más antiguos de la presencia judía en España y se enfureció ainda más bajo la influencia de los árabes, que ellos también tienen una predilección por esta verdura. Prueba de esto, entre otras cosas, es la burnilla, de la cual damos la receta y que según ciertos manaderos viene de la almoronía, una comida árabe a base de berenjena, así llamada al nombre de Burán, la mujer del califa Mamún. Otro signo de la popularidad de esta verdura se topa en las coplas de la berenjena, un cante popular judío-español en el cual son descritas de manera humorística las diferentes maneras de guisar la berenjena. En la más larga de las diferentes versiones de este cante, con enumeradas 36 diferentes guisados, traemos aquí, a título de ilustración, una de las versiones de este cante publicada en la revista Aquí Yerushalayim. Bueno, pues nada, una imagen de lo que podría ser el almodrote de berenjena. Y pues yo creo que vamos a recitar ahora algunos poemas, el de Saloniki de Margalit. Y nos vamos a... Como vos dice, Margalit Matitiao es otra grande y endiamantada poeta mujer en judeo español. Este poema es de su colección Camino del Tormento. Está dedicada a la Calesia, donde se engrandeció su madre. Si no entendés el último verso, es que es la dirección, el adreso, la dirección en griego de ella. La calle parecía hinchirse de mis hondos sentimientos, encaminando y buscando mi viejo nombre. Las sombras de la tarde empezaban a caer sobre las casas. Las ventanas cerradas parecían meterse en una guerra muda contra el tiempo pasado. Meso las memorias plantadas en mí por mi madre, vi a la casa que súbito se enchiquecía hasta tocar la tierra del cultillo, donde las voces de lo pasado quedaron en el haber.
y sentía la pronunciación de un nombre como una campana, cunándose en el tiempo y diciendo: Tesaloniki, Odos, Dioienos, Harisis 59. Sí, la Margalí Matitiao es, bueno, es que aquí tenemos, ella es originaria, su familia de León, van a Salónica y de Salónica escapan antes de que hubiera todo el desastre, ¿no? Entonces ahora mismo ella vive en Israel, yo tengo el honor de sentirme como amiga suya, lo cual es para mí es un gran honor, y bueno, pues es una parte de la historia, ¿no? Otra poeta que queríamos comentar y leer algún poema, el de Denise León de Estambul, sí, ¿no? Bueno, hemos dicho Clarice Nikoski, ya hemos mencionado, Margalín Matitiao, Matilda Cohen-Zarano, es que no vamos a poder poner, ni por tiempo ni porque no nos permite la técnica. Queríamos compartir un par de poemas del proyecto que tengo conjuntamente con Luis Pablo Núñez, que le tenemos aquí, para difusión de la poesía y también mucho de la poesía en sefardí. Teníamos un vídeo de un poema de Matilda Cohen-Zarano y también de Margalí y de Clarice Nikoski, pero bueno, será para otra ocasión. Y este poema de Denise León, que ella es de Argentina y vive, se llama Estambul. Entonces dice: una línea de pájaros se aleja, lacerada, de esta ciudad ronca, donde tu nombre no relumbra. Esta ciudad que queda lejos de tu sangre, en mi corazón. Tiembla la memoria que te nombra, y me espanto de olvidarte cada noche en esta ciudad. Bueno, pues... Vamos a intentar pues cantar una cancioncilla porque creo que es importante por varias razones. Bueno, no lo sé cómo va a salir, no canto tanto últimamente, no lo sé cómo se va a oír porque no tenemos aquí los micrófonos y todo eso, pero bueno, yo creo que como tampoco somos tantos, pues puede salir bien. Y esto lo vamos a poner, es que no quiero que esté la letra de otras canciones, que después la vamos a compartir, la letra. Ok, ¿es ahí? Bueno, pues venga, como esto no va a hacer falta la... Sí, pero bueno, me voy a atrever con un romance... Un romance, pero más sefardí. Quiero decir que este romance es cantado por las sefardíes de Marruecos, pues lo han mantenido hasta que ya quedan muy pocas las pobres, pero bueno. Y habla precisamente del éxodo de Egipto. Yo creo que en general se va a entender, lo único, hombre, Misraim es Egipto, el rey Paró es el faraón, y en general yo creo que se va a entender. Bueno. Esto es un bendir, es un pandero grande, como podéis ver, de la zona de Irán. Las canciones sefardíes, primero, se han mantenido y se han conservado gracias a las mujeres durante más de 500 años, y por otro lado, los instrumentos que las acompañan casi todos son instrumentos de cultura islámica, porque los sefardíes generalmente han estado en culturas islámicas, ¿no? Bien, a ver qué tal. Encontró
decía, Moshe, Moshe, mi siervo, descálzalos tus zapatos, que en lugar santo estás tú. Vete derecho a Misraim y dile al rey Paró que te entregue a mi pueblo hebreo. Y si no te lo entregare, castigare, quiero yo, con 10 plagas que le mande para que sepan quién soy yo. Odu, la Adonai, Quito, Quileona, Aló. En los cielos y en la tierra, tu merced nunca faltó. El pandero está muy bien, pero como he dicho antes, la verdad es que últimamente no hago conciertos ni canto tanto. Entonces, prefiero cantar a capela, y que en realidad es como cantaban las mujeres sefardíes, ¿no? Salvo, bueno, a capela no. Primero, creo que la pandereta se me va a dar mejor, a pesar de no haber entrenado tanto, ¿no? De haber ensayado tanto. Una canción cortita de Marruecos, de una canción de boda. Las mujeres marroquíes en las bodas, pues van las mujeres con estos hijos, bueno, más pequeñitos, con los panderos, y van cantando. Y esto se llama, bueno, es arrelumbre, pero es la novia destrenza el pelo. Tiene un significado, porque destrenzar el pelo a la novia significa la noche de la boda, que ya evidentemente, supuestamente, pierde la virginidad. Y claro, dice la novia destrenza el pelo, se desmaya el caballero. Pero es que hay que poner esto porque yo lo que quería que ustedes la leyeran y también me acompañaran. Pero bueno, yo mientras puedo cantar a ver, para que vean una canción, ¿han visto? Un romance, una canción popular de boda de Marruecos, hablando de esa diversidad, ¿no? Y ahora voy a cantar una de la zona de Turquía. A ver si lo podemos ver porque lo tengo ahí para que vean la grafía. Que es casi todo con cada esa grafía es porque tiene una gran influencia del turco, claro. En el Imperio Otomano, la lengua oficial era el turco, ¿no? Entonces eso se ha ido transmitiendo. Ahí está, con el canal. Ahí está. El pandero no lo voy a coger porque... Bueno, esta es un poquito picantona, ¿eh? Para que vean de todo un poco. Con la Cuba y la furcha, con la Cuba y la furcha, en Calador va pregonando, salió una madame. En Calador va pregonando, salió una madame. En Calador me quieres encalarme, en Calador me quieres encalarme, antes que venga el balaba y mos topen este jal, antes que venga el balaba y mos topen este jal. Quiero que me encales la cocina, quiero que me encales la cocina y la uda yo os mando a dar, la cocina y la uda yo os mando a dar. Quiero que le decía 2 manos, quiero que le decía 2 manos, por adelante y por atrás yo te la voy a encarar, por adelante y por atrás yo te la voy a encarar. La furcha
tienes gorda, la furcha como la tienes gorda, antes que venga el balabay, mos topen este jal, antes que venga el balabay y mos topen este jal. Comentar que furcha es brocha, claro, es un señor que va encalando, y la cocina y laudar es el dormitorio. Y el balabay es el marido, eso viene del balabay, ¿no? Y mostope nos encuentre en este hall, en esta situación, ¿no? Bien, pues yo creo que ya para terminar, si podemos poner la de las berenjenas, pues la vamos a cantar también, y ya con esto terminamos. Pero sí, la vamos a cantar porque también os voy a pedir que participéis, ¿eh? Eso de estar ahí sentados tan cómodamente no puede ser. Por lo menos la primera parte, y ya termino. A ver, y esta sí que como también vamos a ir. A ver, aquí. 7 modos de guisar la berenjena. La primera que la guisa es la baba de Elena. La hace pedadicos y la mete en una cena. Esa comida la llaman la comida la berenjena. A mi tío Xerasí, todos. A mi tío Xerasí, que la grata beber vino. Con el vino, mucho y bien a él le vino. La segunda que la guisa es la mujer del chamán. La cabaca por adentro, la hinchida aroma. Esa comida la llaman la comida la dolma. Esa comida la llaman la comida la dolma. Todos. A mi tío Xerasí, que la agrada beber vino. Con el vino, mucho y bien a él le vino. La tercera que la guisa es la prima Sterrichiotti, la cabaca por adentro, la hinchita arosmoti. Esa comida la llaman la comida la almodroti. Esa comida la llaman la comida la almodroti. A mi tío Xerasí, que la agrada beber vino. Con el vino, mucho y bien a él le vino. Con el vino, mucho y bien a él le vino. Muchas gracias y bueno, espero que algo de conocimiento hayamos cogido y hayamos disfrutado también. Gracias.